Gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde. Los que hacemos teatro de la abadía, y por cierto, abadía rima en consonante con poesía, hemos elegido precisamente esta palabra, poesía, como una de las 4 que junto a acción, emoción y pensamiento nos sirvan para describir nuestra oferta a la ciudad. Nosotros queremos que haya poesía en cuanto hagamos, de forma que en cuantos espectáculos os presentemos haya poesía, la poesía de la palabra abrazada a los gestos y a los cuerpos. Esta tarde, además, abrimos un surco que deseamos que se puede convertir en camino y que perdure, y lo llamamos Poetas en la Abadía. La idea es muy sencilla y es modesta y al mismo tiempo ambiciosa. De lo que se trata es de entregar a nuestros poetas nuestros escenarios, para que ellos los ocupen, los pueblen, los tomen con la poesía que hacen y con la poesía que aman, con la poesía en que se han formado y con la que sueñan, ¿no? Confirmando la tradición de esta casa, que es Casa de la Palabra. Como digo, aunque modestos, somos ambiciosos, no queríamos empezar de cualquier manera. Y por eso en primavera hice una llamada a un amigo, sabiendo que probablemente esa llamada quedaría en un mensaje de voz, porque ese amigo suele estar dando una conferencia en Kuala Lumpur cuando no está tomando un avión hacia Melbourne o hacia Los Ángeles, pero tuve suerte. Y esa persona encontró en su apretadísima agenda una tarde de septiembre para nosotros, para vosotros. Y para mí resulta muy emocionante que podamos esta tarde abrir con vosotras y vosotros Poetas en la Abadía. Hoy comienza Poetas en la Abadía y lo hace recibiendo a un poeta enorme, Luis García Montero. Gracias. Bueno. Muchas gracias. La verdad es que cuando me llamó Juan, enseguida me hizo mucha ilusión encontrar un hueco. Él ha dicho una tarde de septiembre, menos mal que no vine a septiembre y que he venido a octubre, porque si no... Es muy propio mío llegar a los sitios y decir, no, si es el mes que viene o pasó antes de ayer. La verdad es que para mí la abadía, y cuando uno va cumpliendo años, pues tiene sus lugares sagrados. Para mí hay algunos lugares y algunas personas sagradas. La abadía es un lugar sagrado y personas como José Luis Gómez o como Juan Mayorga son personas sagradas para mí porque admiro mucho, mucho, mucho su trabajo, de manera que estoy encantado de estar con todos ustedes aquí y agradecido de que la poesía sea una palabra que se reivindique, porque creo que en estos tiempos la poesía debe reivindicarse para muchas cosas. Y yo quiero hoy reivindicarla aquí contando con amigos que me van a acompañar bien saliendo a leer poemas al escenario, bien en los poemas que yo voy a leer, porque muchos van a tener que ver con los poetas con los que he aprendido, que he recibido como herencia, que me han enseñado a escribir. Voy a empezar leyendo un poema que se titula El dogmatismo en la prisa de las ideas, y que yo lo leo como poética. Decía don Antonio Machado, y se lo advertía a sus alumnos en el Juan de Mairena, que la verdadera libertad no está en poder decir lo que pensamos, sino en poder pensar lo que decimos. Lo escribió en 1936, en la primera edición de su Juan de Mairena. Claro que la gente que nos tocó todavía vivir algo del franquismo, pues sabemos lo importante que es poder decir lo que se piensa
Eso es importante, pero la verdadera libertad está en poder pensar lo que se dice, en hacerse dueño de las propias opiniones. Y eso hoy en día es más necesario que nunca en el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo que lo mercantiliza todo y no solo las cosas que vende, sino también los ejes culturales de la realidad. Vivimos en un mundo que ha mercantilizado el tiempo. La gente no tiene la lentitud necesaria para pensar las cosas, para hacerse dueño de sus propias opiniones o para vivir defendiendo la dignidad del ser humano. Yo soy de los que piensan que las personas que andan de cabeza acaban pensando con los pies. Y a mí, en ese sentido, me gusta reivindicar la lentitud y un tiempo no mercantilizado a la altura del ser humano. Y por eso escribí este poema. El dogmatismo es la prisa de las ideas, que evoca uno de los atardeceres que he vivido a las orillas del mar, caminando entre dunas y pinos y reivindicando el tiempo para poder pensar lo que uno dice antes de decir lo que uno piensa. Aquí, junto a las dunas y los pinos, mientras la tarde cae en esta hora larga de belleza en el cielo y hago mío sin prisa el rojo libre de la luz, pienso que soy el dueño del minuto que falta para que el sol repose bajo el mar. Esa es mi razón, mi patrimonio. Después de tanta orilla y de tanto horizonte, ser el dueño del último minuto, del minuto que falta para decir que sí, para decir que no, para llegar después al otro lado de todo lo que afirmo y lo que niego. Esa es mi razón, contra las frases hechas y el mañana. Mientras la tarde cae por amor a la vida y nada es por supuesto ni absoluto, y el agua que deshace los periódicos arrastra las palabras como peces de plata, como espuma de ola que sube y se matiza dentro del corazón. Aquí, junto a las dunas y los pinos, capitán de los barcos que cruzan mi mirada, prometo no olvidar las cosas que me importan. Tiempo para ser dueño del minuto que falta. Pido el tiempo que roban las consignas, porque la prisa va con pies de plomo y no deja pensar. Oír el canto de los mirlos, sentir la piel, ese único dogma del abrazo, mi única razón, mi patrimonio. Ese es el primer poema que quería leerles como presentación de la manera que tengo de sentir la poesía. Yo empecé a escribir poesía muy de niño. Mi madre conserva una carpetita con alguna anotación de versos míos y son poemas que suenan mucho a Federico García Lorca. Yo soy el mayor de 6 hermanos. Lo que más he oído siempre a mi madre es la frase «tengo 6 y todos varones». Era la queja porque éramos muy traviesos. Y en las familias de clase media en Granada, sobre todo cuando había niños que lo rompían todo, pues se daba la costumbre de cerrar una habitación que se llamaba el Salón de las Visitas, para que si venía la abuela o algunos amigos de mis padres, pues tuviesen una silla sin la pata rota en la que sentarse o una mesa que no se tambaleara, ¿no? Y yo un día entré, escapando de la vigilancia de mi madre, en el Salón de las Visitas, me encerré y allí estaba la biblioteca de mis padres y allí encontré la obra completa de Federico García Lorca, publicada en la editorial Aguilar. ¿Se acuerdan ustedes de las obras completas de Aguilar, encuadernadas en piel, con papel Biblia? Y era estar en un lugar sagrado y de pronto un libro sagrado de piel, de papel Biblia, y empecé a leer y la verdad es que me sumergí en un territorio sagrado para mí,
porque las palabras eran algo más que una apariencia. Si García Lorca decía, aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba, pues se planteaba uno, ¿por qué no llega a Córdoba? ¿Qué es lo que va a pasar, ¿no? O cuando decía que la luna bajaba a la fragua y leías el poema y parecía que se iba a llevar al niño, pues decía, bueno, ¿y qué es esto de qué significa la palabra luna? Que es algo más que la luna, ¿no? Y me quedé pues sumergido y he tenido la suerte al final que mi vocación pues se haya podido realizar en la poesía y me haya podido dedicar a la poesía o a explicar la poesía que han escrito los demás, ¿no? Como profesor de literatura. Poco después, además, leí el libro de Ian Gibson sobre la represión en Granada en 1936 y la muerte de Lorca, y de pronto vi que no solo había cosas encerradas en las palabras y que había que pensar las palabras, sino que yo caminaba por una ciudad llena de silencios. Una ciudad que había cubierto con escombros una realidad, una España desaparecida con la muerte de Lorca y con la Guerra Civil de 1936, y eso pues acabó de atarme a la vida literaria, a la poesía, en la figura de Federico García Lorca, y bueno, buena parte de lo que ha sido mi vida ha tenido que ver con la necesidad de buscar la España desaparecida con la Guerra Civil y con el golpe de Estado de 1936. Voy a leer por eso un poema de homenaje a Federico García Lorca que se titula Huerta de San Vicente y recuerda cuando con 14, 15 años iba yo andando hacia la Vega de Granada, donde estaba la Huerta de San Vicente, la casa de verano de la familia Lorca, donde Lorca estaba cuando fueron a buscarlo y donde salió para esconderse, para intentar que no lo mataran. Entonces estaba cerrada la huerta. Yo me hice amigo del cuidador, del guarda, y porque seguía siendo propiedad de la familia, pero la familia que había salido al exilio en los años 40 vivía en Madrid y la casa estaba, en los años 60 la casa estaba cerrada y a principios de los 70. Tuve la suerte de que el guardés pues me dejase de vez en cuando entrar en la casa y me recuerdo paseando y como antes he empezado diciendo que tengo lugares sagrados, una de las cosas que había en la casa, y estaba yo solo, era una estantería llena de libros de la primera edición del primer libro de Federico García Lorca, Impresiones y Paisajes. Yo que me he dedicado la vida a comprar libros y a coleccionar libros y que alguna vez con un poco más de edad robé algún libro en el Corte, en Galerías Preciados y en algún sitio así, comprendo lo que significaba para mí la Huerta de San Vicente, porque estando solo fui incapaz de llevarme nunca un ejemplar de Impresiones y Paisajes en la edición de 1918 que se había autopagado con la ayuda del padre Federico García Lorca. Bueno, pues contando eso, quiero hablarles de este poema, Huerta de San Vicente. Se busca una ciudad. Parece que fue vista en manos de un poeta. Vestía un cielo limpio, un desnudo de nieve y un rumor de cafés civilizados. Se busca una ciudad igual que una palabra. Recuerdo aquellos años inexplicables de mi adolescencia, la sombra del poeta en el balcón de su casa cerrada. Aparecía y desaparecía con la misma torpeza suplicante de los primeros versos, cuando son las palabras vagones melancólicos de un tren que ya no puede con su alma o no sabe moverse todavía. Detrás de los cristales, bajo las tachaduras de lo que se persigue en un papel cuadriculado, buscaba una ciudad, un trozo de madera borrada por el tiempo, la ley de gravedad que fijase mi nombre en un mundo de olvidos y de rara intuición. Heredé las ausencias, pisé lo que no estaba,
Imaginé su noche, solitario poeta fusilado, y me pertenecía, como la habitación de los amigos, como la luz cautiva de la luna en los amaneceres. Adolescencia, siempre tiene más prisa el menos esperado. Buscaba en los escombros de una guerra aquello que no puede vivir en los escombros. Vestía un cielo limpio, un desnudo de nieve. Se busca una ciudad. La recompensa, aprender a vivir con uno mismo, saludar a la luna en horas de trabajo, mover recuerdos en un cajón vacío. Gracias. Bueno. Lorca fue mi primer enganche a la poesía cuando uno escribe imitando una idea de la poesía y no buscando un mundo propio, y mi primera invitación fue Federico García Lorca, el referente de Granada. Bueno, como quería que sonase Federico García Lorca, pues le he pedido a una amiga, Azucena Rodríguez La Rubia, que me acompañe y que lea un poema que a mí me gusta mucho y que yo he explicado muchas veces en clase, La Aurora de Nueva York. La Aurora, además, tiene una versión que hizo Enrique Morente, maravillosa, y yo creo que es de los grandes poemas de Lorca. Yo empecé leyendo a Lorca en las canciones, en El romancero gitano, pero el libro que se me quedó dentro fue Poeta en Nueva York, escrito en 1929, cuando se presentía de qué manera la extrema derecha iba a provocar la Segunda Guerra Mundial, cuando el Papa de Roma había firmado el convenio de Letranco-Mussolini y cuando la crisis económica de Wall Street pues abrió una brecha social en la realidad del capitalismo de la época. Es un libro que creo que tiene mucha actualidad y por eso le he pedido a La Rubia que nos leyera La Aurora de Nueva York. Y se van a fijar ustedes cómo lo que hace Lorca es utilizar todas las metáforas que sirven para hablar de ilusión, de futuro, de esperanza a lo largo de la historia: el amanecer, el niño, el agua bautismal, la aurora, todo advirtiendo que como no se cuide el futuro, los símbolos se pueden envenenar por dentro. Muchísimas gracias, Rubia. Gracias a ti, Luis. Gracias, es un verdadero placer, un honor, y estoy intimidadísima por este nivel. Voy. Pido disculpas por adelantado, me matará alguien por decir esto. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces, las monedas, en enjambres furiosos, taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. Tenemos la suerte de que, aparte de ser una guionista estupenda y haber hecho películas estupendas, una de ellas llevando al cine una novela de Almudena, es que es una gran aficionada a la poesía. Gracias, Rubia, por estar aquí. Han visto ustedes, la luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencias sin raíces.
por eso hay que reivindicar la poesía y por eso estos lugares son sagrados, porque cada vez que la ciencia se queda sin raíces, el progreso se convierte en catástrofe y acaba desembocando en un campo de concentración, en una bomba atómica o en una tropelía manipuladora de nuestras conciencias. Yo creo que las raíces de las ciencias y las técnicas son las humanidades, que es lo que hacen que las ciencias y las técnicas trabajen para la dignidad del ser humano y no para los negocios y las catástrofes. Bueno, pues yo tuve la suerte de contar con un profesor maravilloso de literatura en el Colegio de los Padres Escolapios de Granada, y un día pues bajó un tocadiscos a la clase y nos puso un disco que acababa de sacar un joven cantautor que se llamaba Juan Manuel Serrat, que había puesto música a unos poemas de Antonio Machado. La verdad es que a mí me emocionó tanto que siguió tejiendo mi vocación poética y mi destino hacia la poesía, y me convertí en alguien que de pronto decidía pues dedicar su vida a eso. Poco después, al cumplir, pues yo creo que recordar que 10 años, mi abuelo me regaló un dinero y con el billetito de mi abuelo pues fui corriendo a una tienda de discos, y el primer disco que yo me compré en mi vida fue el disco de Juan, dedicado a Antonio Machado, y es otro punto de referencia para mí fundamental, otro amigo del que quería hablar aquí hoy, de Antonio Machado. Voy a leer un poema que se titula Collur. Hace años, con un grupo de amigos íntimos, Chus Visor, Joaquín Sabina, Ángel González, Almudena y yo fuimos a Collur a participar en un homenaje a Antonio Machado en el cementerio civil. Y fue muy emocionante, y a partir de ahí escribí yo este poema. Sabéis que Antonio Machado sale al exilio. Hubo en el régimen quien contó que habían abandonado a Machado a su suerte y lo quisieron reivindicar como poeta del régimen. No es verdad. El gobierno de la República, en medio de la derrota, le encargó a Corpus Barga, dándole una certificación oficial, que acompañara a Antonio Machado en la salida al exilio. A los exiliados republicanos que salían por las fronteras de Francia los conducían a campos de concentración, a San Ciprián, a Argelès, y a Machado lo quisieron llevar a un campo de concentración. Corpus enseñó la credencial y dijo que tenían alquilada una casa, unas habitaciones en la pensión de Madame Quintana en Collur. Entonces los dejaron pasar. Corpus Barga, un gran periodista republicano, lo cuenta todo en un libro, en un artículo, una crónica, en la que respondió a la denuncia de abandono de Antonio Machado por el gobierno de la República, explicando cómo fue la cosa, ¿no? Consiguieron pasar hasta el tren, viajaron a Collur en el tren. Cuando se bajaron del tren, cuenta Corpus que Machado podía torpemente, porque estaba muy envejecido, andar apoyándose en su bastón, pero la madre no podía andar. Y entonces Corpus la cogió en brazos y la llevó hasta la pensión de Madame Quintana en brazos. Y cuando iban por la mitad de Collur, se le acercó al oído y la madre de Machado le dijo: ¿pero cuándo llegamos a Sevilla? Porque con la desorientación del viaje, de la edad, de la derrota, de todo, pensaba que estaba volviendo
al lugar donde había nacido su hijo Manuel, su hijo Antonio, sus hijos. Y algo parecido debió sentir Antonio Machado, porque sabéis que se descubrió en el bolsillo de su gabán ese último verso a mano que escribió antes de morir: estos días azules y este sol de la infancia. Con todos estos recuerdos escribí yo el poema cuando llegamos a Collur. Ángel González, que estaba ya bastante mayor, bajó del coche y andaba torpemente, y yo recordé la figura de Ángel, que había escrito además un libro maravilloso sobre Antonio Machado, reivindicando al maestro de la poesía cívica. Pues yo recordé el andar torpe de Ángel con la difícil salida de España de Antonio Machado, y escribí este poema en el que asumía la tradición en la que yo he desarrollado mi vocación poética, la poesía cívica representada por Antonio Machado y por Ángel González. Collur. Un rincón en el mundo detrás de una frontera, o detrás de los años y los amaneceres con la esquina doblada, como la página de un libro, o detrás de las curvas de una guerra. Se conmueve el camino a la orilla del mar. Parece un látigo en el aire de febrero lluvioso. Cuando baja del coche, Ángel González duda. Pone sus pies heridos en la historia y sube muy despacio entre muros franceses y casas repintadas con el azul de los veranos, hasta llegar al cementerio. Lo que nos trae aquí no es el sol de la infancia. Los lugares sagrados nos permiten vivir una historia de todos en primera persona. Las flores de la tumba de Machado imitan el color de una bandera sagrada, por mandato de mi melancolía. Aquello que perdimos una vez, y el frío de las manos, la palabra en el tiempo, el dolor de las vidas que se cortan en el cristal de los destinos rotos, descansa hoy, casi desnudo, en una tumba de poeta. Cuando llegamos a Sevilla, preguntaba su madre al entrar en Collur. Qué difícil la suerte de los pueblos que viven protegidos por la misericordia de un poema. Qué difícil la última soledad de Machado. La luna llega al mar. El mar llega a Sevilla. Nosotros a un recuerdo y a esta pálida, desarmada emoción de saber compartir una derrota. Bueno, el poema que le dediqué a Antonio Machado, se pueden imaginar la ilusión que tuve el día que estaba yo escribiendo. En mi despacho me suena el teléfono y es Serrat, y me dice: oye, Luis, he visto un poema en Habitaciones separadas que me ha gustado mucho, le he puesto música, si te gusta lo grabo en mi próximo disco. Y me lo cantó por teléfono. Y que te cante Serrat es cojonudo. Tiene mucha vanidad. Juro que en ese momento yo no sentí la vanidad de ser un poeta cantado por Serrat, como a Miguel Hernández, como a Antonio Machado. Lo que me acordé es del niño de 10 años que con el billetito en la mano fue a comprarse un disco. Porque sentí que la vida, cuando uno apuesta por una vocación, pues tiene su sentido, ¿no? Y bueno, Habitaciones separadas fue un libro muy, muy importante para mí, y fue el libro donde yo poco a poco fui encontrando sentido a lo que me habían ido enseñando poetas como Machado, como Federico García Lorca, en la búsqueda de mi propio mundo. De Habitaciones separadas, bueno, es un libro que yo escribí ya en los años de la transición y en los años de la lucha por la no entrada de España en la OTAN. Bueno, uno a veces
Pues decía Ángel González que hay que aprender a perder para no darse por vencido. Pues es verdad, uno a veces tiene muchos sueños que no salen bien, y uno tiene a veces la tentación de expulsar a los sueños de la casa. Lo que pasa es que en cuanto los sueños se van de la casa, uno corre el peligro de convertirse en un cínico. Todo da igual, nada importa, esto no tiene solución. Y por eso conviene mucho llamar otra vez a los sueños a que vuelvan a la casa. Lo que pasa es que es mejor convivir en la misma casa con tus sueños, pero en habitaciones separadas. Cuando los sueños se ponen muy ingenuos, es mejor poder llamarles la atención y encerrarlos en su habitación, y cuando uno se pone muy cínico, es mejor que los sueños te cierren en tu habitación, y así se puede convivir aprendiendo a perder sin darse por vencido. Bueno, en este libro, en habitaciones separadas, pues fui construyendo mi propio mundo para reflexionar sobre mi educación sentimental, sobre la transformación de la historia. Bueno, pues esas ideas que la gente de mi generación aprendió, de la generación inmediatamente anterior, que una democracia no es votar cada 4 años, sino es también pensar de otra manera distinta lo que decimos cuando decimos soy yo, o te quiero, o soy hombre, o soy mujer, o la palabra sexo, o la palabra libertad, y cómo es la educación sentimental lo que está debajo de una verdadera transformación cultural con la que yo quise participar en mi poesía. Y en ese sentido, pues quiero leer un poema dedicado a mi madre, porque mi madre es la persona con la que más he discutido yo en mi vida. Mi madre nació en 1936 en una familia franquista. Estaba estudiando filosofía y letras cuando conoció a mi padre, un militar recién destinado a Granada. Dejó los estudios, se casó con él y tuvo 6 hijos seguidos, todos varones. Y bueno, yo cuando empecé a tener inquietudes políticas, pues lo que me decía mi madre es: vas a ser un desgraciado, no te metas en eso. Cuando me echaba una novia y además una compañera de la universidad que no era la idea de mujer que ella había heredado del franquismo, pues me decía: ten cuidado con las mujeres y con las carreteras, que un día te vas a matar. He discutido mucho y quise escribirle este poema para decir que, aparte de la discusión y de la política, que el amor es muy importante y que yo he reconocido el sacrificio que hizo ella en un contexto determinado de sacrificar su vida por sacar adelante a 6 hijos, porque representa muy bien a esas mujeres del franquismo que sacrificaron su vida para sacar adelante a la gente. Y aunque yo estuviese defendiendo una idea distinta de mujer, quería reconocerle el amor y la ayuda que me había dado. Mi madre estaba estudiando francés, filología francesa, cuando dejó la carrera. Su ilusión era ir a París. Dejó la carrera y no fue nunca a París, hasta que un día pues yo invité a mis padres a ir a París y le escribí este poema, porque uno tiene que tener mucho cuidado con lo que escribe, y como yo estoy diciendo te llevaré a París, no quise escribir el poema hasta que no hubiese estado en París y nos hubiésemos paseado por el Sena. Bueno, madre, dentro de nada, cuando me den permiso las fieras de mi tiempo, cumpliré una palabra que nunca me pediste: te llevaré a París. Porque tal vez entonces, en los campos elíseos o en las aguas del Sena, con Notre Dame al fondo, con la Torre Eiffel, veré de nuevo el brillo más joven en tus ojos, la luz adolescente que baja del tranvía con bolsas y comercios y saludos y poco más de 20 años. Hoy te recuerdo así, como los días sin colegio,
bandera hermosa de un país difícil, lluvia delgada de los sábados. Nunca guardaste mucho para ti, ni siquiera una noche, una ciudad o un viaje. Tu tiempo se sentaba en nuestra mesa y había que partirlo, como el pan, entre tus hijos y tu miedo. 6 veces el temor a que la enfermedad, el vicio o la desgracia se quisieran sentar en nuestra mesa. No vayas a salir. ¿A dónde vas ahora? Hay que tener cuidado con las mujeres y las carreteras. Deja ya la política. Y sin embargo, lo que no te atrevías a pedir duerme en el corazón de cada uno. Porque el amor se hereda como un abrigo sin botones. Y a mí me gustaría acompañarte por los pasillos del museo, más obediente y repeinado, para encontrar en la Gioconda el sueño y la sonrisa de un carné de familia numerosa. Te llevaré a París o a la ciudad que duerme en las tazas de té de tus meriendas, con tu cristalería de familia burguesa y más aspiraciones que dinero, con tus dientes manchados de carmín, con tus estudios de filosofía y letras. Je m'appelle Elisa, j'ai cherché la ligne, la mer, la vie, la pluie, mon cœur. Y todo se interrumpe. Solo somos injustos de verdad cuando sabemos que el amor no pasará factura. Pero el río sin agua también puede llegar a desbordarse. Y a tu lado me busca esta vieja nostalgia de ser bueno, de no ser yo, de conocer al hijo que mereces. Te llevaré a París. En mi recuerdo has aprendido algo de lo que te olvidaste en la vida. Pedir por ti, andar por tus ciudades. Bueno. Bueno, otro poema de habitaciones separadas que quiero leer es un poema que yo escribí para otro de mis maestros, Jovellanos. Ustedes saben que Jovellanos fue uno de los padres de la Ilustración española. Trabajó por la modernización de España. Y estaba muy cercano a la cultura ilustrada que desembocó después en la Revolución Francesa y tuvo 2 enfrentamientos con la realidad. El primero fue que después de haber apostado mucho por la Revolución Francesa acabase desembocando en la guillotina y acabase desembocando en un momento de represión. El segundo encuentro con la realidad fue que, defendiendo el liberalismo, pues fue detenido y acabó encerrado en el castillo de Belver. Y para mí Jovellanos pues significó también un modo de imaginar lo que había sentido mucha gente que había militado como yo en el Partido Comunista en épocas más difíciles y que después de dar su vida por el partido hubiesen visto que sus ideas de justicia social podían desembocar en el estalinismo y en la represión. Y bueno, una manera de intentar seguir manteniendo los sueños, aprendiendo de la vida y no renunciar en la defensa de aquellos valores en los que uno se sigue sintiendo comprometido. Por eso escribí este poema que se titula El insomnio de Jovellanos y que se lo dedico a mi amigo Chus Visor, porque cuando le hacen entrevistas a mi editor de poesía, Chus Visor, le preguntan poetas preferidos o libros importantes, no sé cuánto, cita a unos, a otros y tal, y por darme celos, pero cuando dicen, escoja usted un poema, dice, El insomnio de Jovellanos. Y entonces, bueno, se lo dedico a Chus. Porque sé que los sueños se corrompen, he dejado los sueños. El mar
sigue moviéndose en la orilla. Pasan las estaciones como huellas sin rumbo, la luz inútil del invierno, los veranos inútiles. Pasa también mi sombra, se sucede por el castillo solitario, como la huella negra que los años y el viento han dejado en los muros. Estaciones, recuerdos de mi vida, viene el mar y nos borra. El mar sigue moviéndose en la noche. Cuando es solo murmullo repetido, una intuición lejana que se encierra en los ojos y esconde en el silencio de mi celda todas las cosas juntas. La cobardía, el sueño, la nostalgia, lo que vuelve a la orilla después de los naufragios. Al filo de la luz, cuando amanece, busco en el mar. Y el mar es una espada, y de mis ojos salen los barcos que han nacido de mis noches. Unos van hacia España, reino de las hogueras y las supersticiones, pasado sin futuro. Y duele todavía en manos del presente. El invierno es el tiempo de la meditación. Otros barcos navegan a las costas de Francia. Allí, donde los sueños se corrompen como una flor pisada, donde la libertad fue la rosa de todos los patíbulos y la fruta más bella se hizo amarga en la boca. El verano es el tiempo de la meditación. Y el mar sigue moviéndose. Yo busco un tiempo mío entre dos olas. Ese mundo flexible de la orilla que retiene los pasos un momento, nada más que un momento, entre la realidad y sus fronteras. Lo sé. Meditaciones tristes de cautivo. No sabría negarlo. Prisionero y enfermo, derrotado, lloro la ausencia de mi patria, de mis pocos amigos, de todo lo que amaba el corazón. En el mismo horizonte del que surgen los días y la luz, que acaricia los pinos y calienta mi celda, surgen también las noches, los naufragios. Mis días y mis noches son el tiempo de la meditación. Porque sé que los sueños se corrompen, he dejado los sueños. Pero cierro los ojos y el mar sigue moviéndose y con él mi deseo y puedo imaginarme mi libertad, las costas del Cantábrico, los pasos que se alargan en la playa o la conversación de los amigos. Allí, rozadas por el agua, escribiré mis huellas en la arena. Van a durar muy poco, ya lo sé. Nada más que un momento. El mar nos cubrirá. Pero han de ser las huellas de un hombre más feliz en un país más libre. Ese es el... Bueno. Aunque tú, Habitaciones separadas es un libro al que le tengo mucho cariño por diversas cosas y una de ellas es porque en él yo publiqué un poema, aunque tú no lo sepas, una historia de amor imaginada. Tuve la suerte que un joven cantautor que estaba en Madrid empezando leyera el poema. Enrique Urquijo le había encargado una canción y él dijo, pues tomando un motivo de aunque tú no lo sepas, puedo escribir una canción aunque tú no lo sepas. Y escribió una canción maravillosa que cantó Enrique Urquijo, que después ha cantado él muchas veces. Y la verdad es que a mí me gustó mucho por dos cosas. La primera, porque un poco cansado ya de admirar mucho a gente mayor que yo, Paco Ibáñez, Miguel Ríos, Serrat, Joaquín Sabina, pues de pronto alguien bastante más joven que yo, que admirar, estableció en mí esa admiración de diálogo generacional, de empezar también a admirar y a complicarme con la gente más joven. Y aparte de eso, es que mi hija mayor tenía ya 15 años y un día llega a casa del instituto y me dice, oye, papá, ¿ese García Montero del que habla Quique González eres tú? Y yo le dije, sí, hija mía, soy yo. Dice, ¿y yo qué creía que eras tonto? Bueno,
Pues a Quique le debo, entre otras cosas, el respeto de mi hija y por eso hoy le he pedido que me acompañara para leer aquí. Me hace mucha ilusión, aunque tú no lo sepas. Luis, ¿me dejas el libro, por favor? Sí. Bueno, buenas tardes. Es que vengo de tocar en Albacete y no he traído el libro. Pido disculpas por eso, pese a todo lo que ha dicho Luis. Bueno, para mí es un privilegio y un honor estar aquí porque para mí Luis es un regalo de la vida y de mi vida personal y de mi profesión. De hecho, ayer le contaba a alguien en una entrevista que yo jugaba con el libro, me encontré con Aunque tú no lo sepas, y tenía 22 o 23 años y de repente vi un motivo precioso para escribir una canción a partir de esa idea. Y era tan bueno el poema que tardé solo 15 o 20 minutos en terminar la canción, que nunca, ojalá me ocurriera eso en cada canción que escribo. Y es paradójico que, bueno, a través de Enrique, pasando por mí, y a través de Luis, a través de mí, haya llegado esta canción a C. Tangana. Es una conexión imposible que yo creo que no tenemos que dejar de celebrar. Es verdad, a mí me pasaron un vídeo de un concierto de Tangana con un estadio lleno cantando Aunque tú no lo sepas y me impresionó, te lo mandé el vídeo por eso, porque me impresionó. Bueno, eso es más mérito. Siento decirlo, pero es más mérito tuyo que mío. Bueno. Vamos a decirlo todo. Cuando yo le mandé el vídeo, digo, me he emocionado. Y me contestó, ¿de verdad? No, máximo respeto. Me gusta que las canciones vuelen así también. Me hubiera gustado más que la hubiera cantado Miguel, pero está bien. Bueno, gracias Luis, gracias por tu amistad y por tu cariño y por tu generosidad extrema siempre. Como la luz de un sueño que no raya en el mundo, pero existe. Así he vivido yo, iluminando esa parte de ti que no conoces, la vida que has llevado junto a mis pensamientos. Y aunque tú no lo sepas, yo te he visto cruzar la puerta sin decir que no, pedirme un cenicero, curiosear los libros, responder al deseo de mis labios con tus labios de whisky, seguir mis pasos hasta el dormitorio. También hemos hablado en la cama sin prisa muchas tardes, esta cama de amor que no conoces, la misma que se queda fría cuando te marchas. Aunque tú no lo sepas, te inventaba conmigo. Hicimos 1000 proyectos, paseamos por todas las ciudades que te gustan, recordamos canciones, elegimos renuncias, aprendiendo los dos a convivir entre la realidad y el pensamiento. Espiada a la sombra de tu horario o en la noche de un bar por mi sorpresa, así he vivido yo, como la luz de un sueño que no recuerdas cuando te despiertas. Muchas gracias. Gracias, amigo. Después tuve la suerte de hacer un disco con Quique, Las Palabras Vividas, y bueno, ahí seguí ganándome el respeto ya de la siguiente hija, de Elisa. Quiero ahora leer un poema que se titula Democracia, porque la verdad es que los que tuvimos la oportunidad de vivir la transición,
recibir la herencia de la lucha contra el franquismo, de correr todavía delante de la policía y de militar frente a la dictadura, pues mantenemos un recuerdo que, por desgracia, a veces se pierde en la sociedad y hay gente que normaliza el recuerdo de lo que es una dictadura hasta el punto de que en un mitin de un partido político pues salgan unos señores cantando que quieren volver a 1936, que es tremendo, ¿no? Y bueno, pues volver a 1936 es volver a la España en la que se fusiló a García Lorca, la España en la que salieron al exilio pues Antonio Machado o Rafael Alberti, la España de miles de muertos que después dio pie a 40 años de dictadura con más muertos y más torturados, ¿no? Y en ese sentido, pues, cuando estaba preparando el poema, pensé que quería unir el recuerdo a la democracia con el recuerdo a otro de mis maestros en la poesía, que es Rafael Alberti. Y sobre todo, pues llamar la atención hacia un compromiso de la cultura con la democracia, con la convivencia y con la libertad en estos tiempos de extrema derecha que corren por el mundo. Es el recuerdo del muchacho que ha participado en los últimos momentos de la lucha contra el franquismo. El primer homenaje a García Lorca público en Granada se hizo en 1976. Yo tuve allí la suerte de conocer a Blas Otero, de acercarme a él y decirle: por gente como usted quiero dedicarme a la poesía. Y él me miró, me tocó la cabeza y me dijo: espero que un día puedas perdonarme. Fue en un acto en Fuentevaqueros en el que se homenajeaba la memoria de Lorca. Estaba de ministro Fraga Iribarne y era impresionante ir con el autobús de que se había puesto en marcha, donde íbamos estudiantes de la universidad, ir pasando por los secaderos de tabaco que estaban llenos de coches, de jeep de la Guardia, de la Policía Nacional, porque se habían arrepentido de dar permiso y Fraga había mandado que el mitin se cerrase, que solo le dio a los organizadores media hora. Y salió el sobrino de Federico García Lorca, Manuel Fernández Montesinos, hijo del alcalde socialista fusilado en el 36, y dijo: después de 40 años de silencio nos dan media hora de libertad. Fue un acto muy, muy emocionante. Pues yo, recordando toda aquella época, quiero leer este poema. Democracia. Venga a mí tu palabra en los labios abiertos que me buscan para morder la rosa de los amaneceres. Venga a mí en los ojos del joven que levanta la mano y pide la palabra y confía sin más en las palabras. Por los años prohibidos, por las mentiras tristes que manchaban el aire como pájaros sucios, por los que se levantan con frío en las rodillas y por el exiliado que regresa, por su recuerdo herido al bajar del avión, venga a mí tu palabra. A mí, que quise hacerme hoy en primera persona del futuro perfecto con un libro de amor en el bolsillo. Por los libros de Freud y de Marx, por las guitarras de los cantautores, por los que salen a la calle y no se sienten vigilados, por el calor del cuerpo que aprendí a respetar mientras lo derramaba con mi cuerpo, por los ojos brillantes de los antiguos humillados, por las banderas libres en las plazas, igual que peces de colores, por un país altivo, mayor de edad, pero con 20 años, por los viajes a Londres y a París, por los poemas de Alberti, venga a mí tu palabra más limpia,
más alegre, porque es el tiempo alegre de las palabras limpias. Los buitres han perdido su carroña de miedo. Parece que no tienen dónde ir y vuelan a esconderse, muy lejos de nosotros, en la tumba más fría del pasado. Ese es el poema de aquellos años en los que para mí Rafael Alberti fue una figura fundamental. Yo estaba haciendo mi tesis doctoral sobre el teatro medieval y Rafael Alberti vuelve del exilio, participa en las primeras elecciones democráticas, viene a Granada y tengo la suerte de que la persona que yo tenía en el altar, el amigo de García Lorca, el poeta republicano exiliado, el autor de Sobre los Ángeles o de Retornos de lo vivo lejano, pues se bajase del altar y se hiciese amigo de 2 o 3 muchachos que estábamos empezando a escribir poesía, Benjamín Prado, Luis Muñoz, yo. Entonces decidí cambiar de tema de tesis doctoral y dejé el teatro medieval y hice mi tesis doctoral sobre la poesía comprometida de Rafael Alberti, porque era la manera de unir mi dedicación en la universidad, mi dedicación en la poesía. Estar con él era una maravilla. Lo que pasa es que tardé mucho tiempo en escribir la tesis porque yo lo llamaba, pues vente, no sé qué, no sé cuánto, vamos es que quiero preguntarte unas cosas sobre de un momento alto. Es un libro poco conocido de Rafael, pero para mí muy, muy importante porque llevó el compromiso de un poema a una huelga general o a una contienda, a un poema que medita sobre la educación sentimental según en el contexto donde uno crece, ¿no? Y se reflexiona sobre lo que es la educación que se recibe. Bueno, yo quería ir a preguntarle esas cosas y a la segunda pregunta me decía, déjate de tonterías, vamos a tomarnos un gin tonic. Y nada, ponía un gin tonic y después me decía, mira, dentro de 10 minutos va a venir una joven filóloga sueca que está también haciendo la tesis doctoral sobre mi poesía. A ver quién se la liga, si tú con tu juventud o yo con mi fama. Y estaba todo el día haciendo ese tipo de bromas. Rafael fue una persona fundamental que me enseñó que la poesía es muy rica y se puede disfrutar tanto del cancionero medieval como de la vanguardia, de Juan Ramón o de Machado. Me enseñó que no es lo mismo un poema que un panfleto y me enseñó también algo que con el tiempo agradezco más, aprender a respetar a los jóvenes. Que Rafael respetase a un muchacho de 20 y pocos años me hace tener yo los ojos muy abiertos y preguntarme en qué mundo vivo a través de lo que van escribiendo los jóvenes hoy. Y hay una cantidad de chicos y chicas de 20 y tantos años que están haciendo libros maravillosos. Y ese gusto por la poesía más joven se lo debo a Rafael Alberti, que me decía, no, si yo sé que en el fondo el poeta que a ti te gusta es Jaime Gil de Viedma. Y bueno, respetar el gusto de los jóvenes, yo creo que es, o el amor de los jóvenes por otros es la mejor lección que pueden dar los maestros. Bueno, Rafael fue para mí una persona fundamental y por eso le he pedido a Aitana Sánchez Gijón que me acompañe hoy leyendo un poema de Rafael Alberti. Ella se llama Aitana. Sabéis que Aitana es un lugar de una sierra en el Mediterráneo, que fue lo último que vieron Rafael y María Teresa al salir de España, Aitana, y cuando en el exilio tuvieron un hijo en Argentina, le pusieron de nombre Aitana. Él escribió Aitana, en estos años tristes, mi más bella esperanza. Bueno, pues un camarada que se llamaba Sánchez Gijón tuvo una hija, le puso Aitana, y yo tuve la suerte de enamorarme de ella cuando la vi hace muchos años, ya cuando Rafael estaba en activo en España, interpretando un papel maravilloso en El hombre deshabitado, una de las obras teatrales de Rafael Alberti, y por eso le he pedido a Aitana que viniera a acompañarme hoy aquí. Muchas gracias, Aitana.
Buenas tardes, muchas gracias a ti por invitarme. Está siendo una velada maravillosa, ¿verdad que sí? Pues Luis, cuando me propusiste que escogiera un poema de Rafael, eché mano en mi biblioteca a ver qué encontraba. Digo, a ver si leo algo de, no sé, Marinero en tierra, sobre Los Ángeles. No tenía sobre Los Ángeles, me fui a la librería, me lo compré, empecé a leer. Digo, a ver, es en la abadía, algo un poco más irreverente. No, el Rafael más político. Bueno, total, que me topé con este libro que no recordaba tener, dedicado por Rafael hace justo 30 años, en 1992. Es una antología de poemas y de repente me encontré con La Condición y pensé, pues, qué mejor que este diálogo entre Monseñor y la señora en este espacio sagrado que es la abadía. Que además pertenece a un libro de los que escribió al final de su exilio en Roma que se llama Poemas escénicos, y qué mejor que leerlo aquí en el Teatro de la Bahía. Pues allá vamos con La Condición. Escena primera. Monseñor, ya lo sabe. No es posible, señora. Esa es mi condición. No es posible, señora. Adiós, beso su anillo. No se vaya, señora. Monseñor, no es posible. Si es posible, señora. Monseñor, monseñor, señora, mi señora. ¿Qué busca, monseñor? Su licencia, señora. ¿Sabe mi condición? No es posible, señora. Monseñor, esa mano. Señora, mi señora. Monseñor, monseñor. ¿Qué pasa, mi señora? Monseñor, esos labios. Señora, mi señora, ¿sabe mi condición? No es posible, señora. Monseñor, monseñor. Cálmese, mi señora. Monseñor, que se pierde. Señora, mi señora, ¿sabe mi condición? No es posible, señora. Váyase, monseñor. No me voy, mi señora. Echen a monseñor. Volveré, mi señora. ¿Sabe mi condición? Volveré, mi señora. Escena segunda. ¿Quién llama? Monseñor. No puede entrar. Señora, ¿sabe mi condición? Ábrame, mi señora. Monseñor, monseñor. Señora, mi señora. Bello está, monseñor. Bella está, mi señora. Pase, mi monseñor. Desnúdese, señora. Hágalo, monseñor. Señora, mi señora, hermoso es monseñor, hermosa es mi señora, gloria es mi monseñor, Edén es mi señora, monseñor, monseñor, señora, mi señora, ay, amor, monseñor, ay, amor, mi señora. Vístase, monseñor. Usted no, mi señora. El alba, monseñor. Ay, amor, mi señora. Mi monseñor, el cíngulo. Ay, amor, mi señora. La estola, monseñor. Ay, amor, mi señora. Monseñor, el manípulo. Ay, amor, mi señora. La capa, monseñor. Ay, amor, mi señora. La mitra, monseñor. Ay, amor, mi señora. Mi monseñor, el báculo. Ay, amor, mi señora. Adiós, mi monseñor. Ite misa est, señora. Qué bien, qué bien. Bueno, para ir terminando voy a leer 3 poemas de mi último libro, 1 año y 3 meses, que es el libro de amor que escribí durante la enfermedad y la muerte de mi mujer, de Almudena, y que ha sido otra parte importante de mi poesía, la poesía amorosa, la reflexión sobre la educación sentimental. Pero bueno, como acaba de salir, pues, y es el complemento que cierra la poesía amorosa
a partir de Completamente Viernes, pues voy a leer 3 poemas de este libro. En lo que se refiere a la enfermedad, el libro se llama Un año y 3 veces porque a Almudena le detectaron el cáncer el 20 de septiembre de 2020 y murió el 27 de noviembre, 1 año y 3 meses después del 2021. Voy a leer este poema que se titula La resistencia, que está escrito ya cuando la enfermedad estaba muy avanzada, después de una experiencia en una sala de urgencias del hospital. Tiene que ver con el esfuerzo por luchar contra la enfermedad, y es también un homenaje literario a Almudena, porque Madrid se hace presente, y se hace presente todo el Madrid de la resistencia y de los que nunca perdieron la esperanza luchando por sus convicciones, que han protagonizado pues las últimas novelas de Almudena, ¿no? Entonces, este poema se titula La resistencia. Una hermosa palabra que tantas veces llega hasta nosotros en manos de la historia. Es la razón del viento en casi todas tus novelas. La ciudad que resiste un bombardeo, no pasarán. Las redes clandestinas que luchan contra el nazi, las huelgas generales, la rebeldía de la gente anónima en una dictadura. No has querido quedarte ingresada esta noche. Así que regresamos al cuartel y el taxista no pone buena cara cuando nos acercamos en la silla de ruedas hasta su posición. El hospital, la cuesta, el maletero, la lentitud de tus rodillas al entrar en el coche asaltan su paciencia. Yo no se lo reprocho. No sabemos cuáles son sus batallas. Mientras la historia cae resumida en nosotros y en tu mano, que guardo con las mías. Al regresar del frente, en la luna menguante, se dibujan las palabras amor y resistencia. Nada saben de pólvora ni redes clandestinas. Con pocas fuerzas hoy, el cielo de Madrid nos mira triste. Una vez más, nos faltan aliados en las trincheras últimas de nuestros corazones. El segundo poema que voy a leer es de la segunda parte del libro, cuando ya se produce la muerte, y es un diálogo con la muerte y con la memoria. Se titula La muerte es un sueño, para darle la vuelta a la vida es sueño, ¿no? Frente a todo el pensamiento más tendente a negar la realidad y la importancia de la realidad, diciendo que la vida empieza después de la muerte y del el paraíso prometido. Creo que en el libro de lo que se toma conciencia es de la suerte de haber compartido la vida y la experiencia terrenal de carne y hueso, y que eso le da sentido a la vida y no hay por qué esperar nada después de la muerte. Rafael Alberti contaba que a él le gustaría morirse en un avión. Una vez lo estaba yo llevando a ver a su hermana, que estaba muy enferma, a Almería, y se quedaba dormido, en el coche se quedaba siempre dormido, y de pronto se despertaba y me decía: a mí me gustaría que la muerte fuera eso, ir viajando y quedarse dormido, aunque más que en un coche, mejor en un avión, por el aire, volando, decía él. Y yo, al hablar y dialogar con la muerte, me acordé de Rafael y me acordé también de la vitalidad de Almudena, de todos los viajes cuando íbamos a América. Almudena era tan vitalista y tan enamorada de la vida que le gustaban hasta las comidas de los aviones. Se comía su bandeja, la mía,
Y después de comer, pues cuando retiraban las bandejas, cerraba los ojos, apoyaba la cabeza en el hombro y se quedaba dormida, ¿no? Bueno, pues con todo eso escribí yo este poema que se titula La muerte es sueño. Cuando se retiraban las bandejas y el avión era calma, solías tú ponerme la cabeza en el hombro, cerrábamos los párpados y nos dejábamos llevar por un viaje de largo recorrido. Así me gusta imaginar la muerte ahora que estoy solo. Es condición del ser humano la despedida y el encuentro con lo desconocido, reconocer la casa que se deja, la habitación que nos espera entre las fechas de los calendarios. La conciencia del tiempo no responde al dolor animal, ni siquiera al esfuerzo de vivir, sino a la soledad de saberse con vida. Hablo de una experiencia de la muerte de la que no querría despertarme. Al final era esto, después de tantas vueltas, me dijiste, todo resulta simple. Nunca tuvimos fe, pero teníamos palabras para darnos las gracias, para decir adiós, para ponerle nombre al no saber, para observar las alas en la caída de la noche, para cerrar los ojos, tu cabeza en mi hombro, en un viaje infinito en el que sigo todavía. Bueno. Y el tercer poema del libro que quería leer se titula, y le da también título al libro, 1 año y 3 meses, el año y 3 meses que duró la enfermedad de Almudena. Lleva una cita de un pintor, de un poeta muy amigo nuestro, el poeta catalán Joan Margarit. Te los ofrezco hoy acabando este año que para mí ya está entre los que fueron los más felices de mi vida. A Joan le detectaron el cáncer unos meses antes que Almudena y murió también unos meses antes que Almudena. Joan, aparte de ser un grandísimo poeta, era catedrático de estructuras y mientras pasaba el último año de su vida escribió un libro, Animal de bosque, porque decía que había hecho lo mismo que los animales del bosque cuando se sienten heridos, huir del cazador y esconderse para morir tranquilamente y en reposo en un rincón del bosque. Él había huido, se quedó con la gente que más quería y con las 3 o 4 cosas que le parecían realmente importantes y con las que quería hacer las paces para morir en paz, dignificando la vida. Y escribió un libro, Animal de bosque, donde en un momento determinado dice los versos que acabo de leer, que pensándolo bien, ese último año encerrado con su gente y con las cosas que le importan, ya iba a ser uno de los años más importantes de su vida. Cuando murió Joan, poco antes de morir me dijo, mira, los catedráticos de cálculo de estructuras creemos en las matemáticas y en los cálculos estadísticos. Si tienes 2 enfermos de cáncer y uno se muere es porque el otro se va a salvar, me dijo el pobre Joan cuando nos estábamos despidiendo, ¿no? Las matemáticas no siempre se cumplen, por eso hay que pensar en la poesía y reivindicar la poesía y que la ciencia no pierda sus raíces. Yo escribí este poema porque recogí el reto de Joan. Él decía que había sido uno de los años más felices en la orilla de la muerte. Yo, después de pasado el dolor y el duelo y de que pasan los días, pues he querido contestar desde la otra orilla, del que se queda en pie, ¿no? El muerto sigue en pie, decía Becker en una de las rimas. Bueno, pues cuando uno tiene una experiencia íntima donde la persona con la que vive se está muriendo, pues dice, uno de los 2 muertos se va a tener que quedar en pie. Yo me quedé en pie
Y lo que quise es recoger el poema de Joan para decir que pasado el dolor más grave y recordado, la verdad es que uno de los momentos más imborrables de la vida es poder cuidar a la persona que quieres. Y saber, además después de la pandemia, donde la gente se moría sola y abandonada en las residencias o tratada por médicos en los hospitales, pues el lujo de poder acompañar o de poder morir acompañado creo que es una de las cosas más importantes y que además le dan sentido al amor, ¿no? Y a la vida, con lo que es la vida, como diálogo con la muerte. He dicho lo de las residencias y los hospitales porque aquí cuento una cosa que es verdad. A Almudena la operaron por primera vez en diciembre de 2020 y yo me disfracé de médico y me colé en el confinamiento para pasar el 31 de diciembre de 2020 con ella en la habitación. Fíjate, yo que soy muy institucional y que creo en las normas, pero hay momentos donde tampoco pasa nada si uno se cuela y se come las uvas en una habitación de hospital. Bueno, todas estas cosas son las que cuento en este poema con el que acabo mi lectura antes de llamar a Miguel Ríos para que suba al escenario. 1 año y 3 meses. Como las narraciones de la lluvia o los cuadernos de bitácora, tuvo la enfermedad sus argumentos. No me quejo de nada. Hoy sostengo el optimismo amargo con el que respondimos septiembre 2020, cuando las citas médicas y el mar de los análisis se mezclaron de un día para otro con las arenas de la vida. Nunca me quejaré de la disciplinada manera que tuviste de contar nuestros pasos para ver la ciudad con otros ojos, la resistencia física y mental que exigía la quimio. No me quejo de las debilidades o de la Navidad sin cabellera o de la extraña forma de despedir el año cuando el amor pasó por el quirófano. La pandemia prohibía las visitas. Disfrazado de médico, sin bata, subí para esconderme hasta la habitación 5427. Dividimos por 2 las uvas de tu postre, oyendo de la mano aquellas campanadas de la televisión que no sonaban todavía a muerto. No me quejo de todo lo que hicimos después, del cuerpo poco a poco tan vencido, de las ventanas de los hospitales, de la silla de ruedas en 2021, penumbras fatigadas de noviembre, 8 de la mañana en el rumor del clínico, con resultados últimos en la sala de espera. No me quejo del miedo a la caída, de la ducha difícil, de los duros trasbordos hasta llegar al baño. No me quejo tampoco de los cuidados paliativos, la memoria con gasas y la conversación inevitable. No me quejo de verte morir entre mis brazos. Comprendí que los viajes y los libros con sus dedicatorias siempre han sido maneras de cuidarnos. Comprendí las raíces de nuestra militancia. Comprendí la factura de querer de un modo tan completamente viernes. Comprendí el argumento de la historia en la noche estrellada, una historia de amor. Este año y 3 meses, estos días finales que ya son ahora recordados los más felices de mi vida. Muchas gracias. Bueno, gracias.
Gracias. Cuando yo era un jovencito en Granada, empezaba a triunfar un granadino, Miguel Ríos. Al principio se llamaba Mike Ríos. Lo que pasa es que como en Granada, sabéis vosotros que existe la mala folla, enseguida se cambió el nombre y se puso Miguel Ríos, porque decía, yo llego a Granada y en vez de Mike Ríos van a decir Mike Polla, que eso es lo típico en Granada. En Granada la palabra, dice la gente que la palabra polla no se va de la boca, y es verdad, ¿no? Bueno, estaba empezando a triunfar Miguel Ríos y la gente decía, era el niño de los Olmedo. Es que él estuvo trabajando en una tienda de discos famosa en Granada que se llamaba Los Olmedo. Y bueno, desde entonces pues yo he crecido en la admiración de Miguel Ríos, entre otras cosas, porque amplió nuestra educación sentimental de una manera tremenda, y enseñando que las identidades no son cerradas y uno puede sentir el cante jondo siendo andaluz, pero también puede sentir el rock como algo propio, y puede haber diálogo entre las generaciones, ¿no? Entonces, bueno, es un amigo del corazón. Lo llamé para que leyera un poema. Él lo que pasa es que musicó un poema mío que ha cantado muchas veces en mítines. Bueno, pues el poema lo escribí contra los bombardeos de Irak, y por desgracia desde entonces hasta ahora han pasado los años pero no acaban los bombardeos. Y Miguel lo canta y dice, bueno, en vez de leer un poema, como yo he cantado muchas veces en los mítines a capela oración, pues la canto. Y digo, es estupendo, pues si ya cantas, entonces te dejo para el final y tú cierras, porque ya acabamos con música. Y le doy las gracias de corazón, de verdad, a mi hermano mayor, Miguel Ríos. No, déjame, canto como flamenco, tío. Hombre. Muy buenas tardes a todos. Yo tenía una frase, todo el tiempo estaba diciendo, ¿sabéis que los Beatles hicieron un disco, se llama Hard Day's Night, que era aquella noche, la de aquel año, de aquella noche, la de aquel día, y yo creo que este es hay que decir qué tarde la de este día, ¿no? Qué maravillosa tarde, gracias Luis. Gracias, muchas gracias. Oírte, leer tu poesía, además de oír a tus invitados, es el signo más definitivo de que si algo nos ayudará en la vida, si algo nos hará crecer como seres humanos, será la poesía, la cultura, el amor, las relaciones. Así que, bueno, yo pensaba que este era escoger este momento. Pero que tengo que buscar el tono. Lo canto a capela, pero no me quiero... Tengo un pianito de estos aquí. Bueno, cantar este poema que escribió Luis para intentar parar la guerra de Irán. ¿Os acordáis cuando los seres humanos salíamos a la calle a intentar parar aquella barbaridad que nos trajo todos estos lodos, todas estas desgracias que estamos padeciendo ahora? Cuando salíamos a la calle a gritar que no en nuestro nombre, que no podían hacerlo, resulta que este poema, yo estaba haciendo un disco en Granada, y le pedí a Luis que me ayudara con los textos y estuvimos haciendo canciones bellísimas en un disco que se llamaba 60 MP3, porque era un disco con el que iba a celebrar yo mi 60 cumpleaños. Y entonces Luis escribió además una canción conmemorativa, un poema conmemorativo que es maravilloso.
Pero en aquel tiempo, esto estábamos hablando de poco antes, en 2003, antes de la guerra, y Luis me trajo un póster que había hecho la Universidad de Granada con un poema que se llamaba Oración. Era un poema laico, como la abadía es laica ahora mismo. Entonces pensé que era el perfecto cierre para aquel disco y hoy creo que lo quiero cantar porque hoy que hemos estado hablando tanto de Almudena, hemos estado hablando tanto de la gente comprometida, yo recuerdo cómo íbamos, cómo salíamos a intentar parar aquella locura y me da tanta pena que ahora no intentemos parar la locura de Ucrania con la misma contestación, con la misma rabia, con la misma fuerza. Espero que no sea que estamos acostumbrándonos a vivir con el dolor y con la injusticia. Bueno, la canción es así. Voy a beber un poquillo de agua. Para cantar es imposible, importante tener la garganta. Gracias. Bueno. A vosotros que cortáis la manzana de la muerte con el anonimato de una guerra, os pido caridad por un Dios en el que jamás he creído, por una justicia de la que desconfío, por el orden de un mundo que no respeto, para que renunciéis a vuestra guerra. Yo renuncio a mis dudas, que son parte de mí. Como la luz amarga es parte del otoño. Y escribo, Dios, justicia, mundo. Y os pido caridad, os lo suplico. Amén. Gracias.